Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la América colonial, una historia que durante siglos ha sido silenciada, distorsionada y mal entendida. Vamos a hablar de las llamadas mujeres endemoniadas y la terrible verdad detrás de lo que realmente les sucedía. Imaginen por un momento el año 1692 en Salem, Massachusetts. Pero no se queden solo con esa imagen que todos conocemos de las brujas y los juicios. Vamos más allá, más profundo, hacia los rincones más sombríos de la sociedad colonial donde las mujeres que mostraban comportamientos considerados anormales eran sometidas a tratamientos que hoy día nos parecerían actos de tortura pura y simple. La historia que voy a contarles esta noche no es solo sobre superstición y fanatismo religioso, es sobre control, poder y la sistemática destrucción de mujeres que se atrevían a ser diferentes. Todo comenzó mucho antes de Salem, en los primeros asentamientos coloniales de Nueva España, Nueva Francia y las colonias inglesas. Las autoridades coloniales, tanto civiles como religiosas, se enfrentaban a un problema que no sabían cómo manejar: mujeres que presentaban comportamientos que desafiaban las normas sociales establecidas. Algunas hablaban solas, otras tenían visiones, muchas mostraban signos de lo que hoy reconoceríamos como depresión severa, trastorno bipolar o esquizofrenia. Pero en aquella época, estos síntomas solo podían tener una explicación: la posesión demoníaca. La primera víctima documentada de estos tratamientos fue María Esperanza Rodríguez, una mujer de 28 años que vivía en la Ciudad de México en 1634. María había comenzado a mostrar comportamientos extraños después del nacimiento de su tercer hijo. Hablaba con voces que nadie más podía escuchar, se negaba a comer durante días y, lo más preocupante para las autoridades, había comenzado a cuestionar públicamente las enseñanzas de la Iglesia. Su esposo, un comerciante respetado, inicialmente trató de mantener en secreto la condición de su esposa, pero cuando María comenzó a salir de casa en medio de la noche, caminando descalza por las calles mientras murmuraba en lo que los testigos describían como lenguas diabólicas, ya no pudo ocultarlo más. El proceso que siguió se convertiría en el modelo para miles de casos similares a lo largo de toda la América colonial. Primero llegaron los sacerdotes. 3 miembros de la Inquisición visitaron la casa de María y, después de observar su comportamiento durante apenas una hora, dictaminaron que efectivamente estaba poseída por demonios. Lo que vino después fue una serie de tratamientos que duraron 6 meses y que están meticulosamente documentados en los archivos inquisitoriales que aún se conservan en México. El primer método utilizado fue el ayuno forzado. María fue privada de alimentos durante periodos que llegaron a extenderse hasta 2 semanas, con la creencia de que esto debilitaría al demonio que supuestamente habitaba en su cuerpo. Durante estos periodos de inanición, era obligada a permanecer de pie durante horas mientras los sacerdotes recitaban oraciones y la rociaban con agua bendita. Los documentos describen cómo María, debilitada por la falta de alimento, comenzó a alucinar con mayor frecuencia, lo cual los inquisidores interpretaron como evidencia de que el tratamiento estaba funcionando y que los demonios estaban luchando por mantener su control. Pero el ayuno era solo el comienzo. Cuando María no mostraba signos de mejora después de varias semanas, los tratamientos se intensificaron. Fue sometida a lo que llamaban purificación por fuego, un procedimiento en el que hierros candentes eran acercados a diferentes partes de su cuerpo, especialmente a las áreas que los inquisidores consideraban puntos de entrada demoníaca: las sienes, la base del cuello y las palmas de las manos. La lógica detrás de este tratamiento era que el fuego, siendo un elemento sagrado, expulsaría a los demonios del cuerpo de la víctima. Los gritos de María durante estos procedimientos eran interpretados como los lamentos de los demonios siendo expulsados. Cuando perdía la conciencia debido al dolor, los inquisidores lo veían como una señal de que los espíritus malignos habían abandonado temporalmente su cuerpo. Pero cuando despertaba y continuaba mostrando los mismos síntomas de antes, esto se interpretaba como evidencia de que los demonios habían regresado y que se necesitaban tratamientos más agresivos.
El siguiente paso en el tratamiento de María fue la inmersión forzada. Basándose en la creencia de que los demonios no podían tolerar el agua bendita, María fue sumergida repetidamente en tinas llenas de agua que había sido bendecida por múltiples sacerdotes. Estos baños duraban horas, y María era mantenida bajo el agua hasta el punto de casi ahogarse. Los documentos registran que durante uno de estos procedimientos, María estuvo inconsciente durante más de 10 minutos después de ser sacada del agua, pero cuando, finalmente despertó y continuó mostrando signos de posesión, los inquisidores decidieron que necesitaban métodos aún más drásticos. Lo que siguió fue quizás lo más perturbador de todo el proceso. María fue sometida a lo que los documentos llaman extracción física de demonios. Este procedimiento involucraba la inserción de objetos sagrados en diferentes orificios de su cuerpo, con la creencia de que esto obligaría a los demonios a salir. Cruces pequeñas, reliquias de santos y otros objetos bendecidos fueron introducidos en su boca, nariz y otras partes de su cuerpo de maneras que hoy reconoceríamos claramente como tortura sexual. Los gritos y convulsiones de María durante estos procedimientos eran documentados meticulosamente como evidencia de la batalla espiritual que se estaba librando dentro de su cuerpo. Durante todo este proceso, que duró 6 meses, María perdió más de la mitad de su peso corporal. Su cabello se había vuelto completamente blanco, había perdido varios dientes debido a la desnutrición y las constantes purificaciones, y había desarrollado múltiples infecciones debido a las heridas causadas por los hierros candentes y otros instrumentos utilizados en su tratamiento. Los documentos describen su estado físico hacia el final del proceso como esquelético y mencionan que había desarrollado una tos persistente que producía sangre. Pero la historia de María no terminó ahí. Después de 6 meses de estos tratamientos, cuando era evidente que su condición no había mejorado sino que había empeorado dramáticamente, los inquisidores llegaron a una conclusión diferente. Decidieron que María no estaba poseída por demonios ordinarios, sino que había hecho un pacto con el diablo y se había convertido en una bruja. Este cambio de diagnóstico significaba que ya no era una víctima que necesitaba ser curada, sino una criminal que necesitaba ser castigada. El juicio de María duró 3 semanas. Durante este tiempo, fue mantenida en una celda subterránea sin ventanas, encadenada a la pared y alimentada solo con pan y agua. Los testimonios en su contra incluían declaraciones de vecinos que afirmaban haberla visto volando por los aires durante las noches, haber encontrado animales muertos cerca de su casa, y haber experimentado pesadillas después de interactuar con ella. Muchos de estos testimonios fueron obtenidos bajo tortura o amenazas, pero fueron aceptados como evidencia válida. La sentencia de María fue la hoguera. Pero incluso esto se convirtió en una oportunidad para más experimentación y tortura. En lugar de ser ejecutada inmediatamente, fue sometida a lo que llamaban muerte lenta por purificación. Durante 3 días, fue atada a una estaca mientras pequeños fuegos eran encendidos alrededor de sus pies y gradualmente se iban extendiendo hacia arriba. La idea era que este proceso lento le daría múltiples oportunidades de confesar sus pecados y arrepentirse antes de morir. Los documentos describen cómo María, durante estos 3 días de agonía, alternaba entre periodos de inconsciencia y momentos de lucidez en los que suplicaba por agua y por que detuvieran el sufrimiento. Sus últimas palabras registradas fueron una súplica dirigida a su esposo, quien estaba obligado a presenciar la ejecución: por favor, cuida de nuestros hijos y diles que su madre no era un monstruo. María murió en la tarde del 3er día, y su cuerpo fue quemado completamente para asegurar que no quedara nada que pudiera ser utilizado para rituales diabólicos. Pero la historia de María era solo el comienzo. Su caso estableció un precedente que se extendió por toda la América colonial como un incendio. En los siguientes 50 años, miles de mujeres fueron sometidas a tratamientos similares en todo el continente. En las colonias inglesas, los métodos eran ligeramente diferentes pero igualmente brutales. En lugar de la Inquisición, eran los ministros puritanos quienes dirigían estos tratamientos. En Salem, antes de los famosos juicios de brujas de 1692, hubo décadas de casos individuales que fueron manejados de manera similar al de María.
Una de estas víctimas fue Rebecca Whitman, una mujer de 35 años que había comenzado a mostrar signos de lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático después de presenciar un ataque indígena que había resultado en la muerte de varios miembros de su familia. Rebecca había desarrollado terrores nocturnos severos, durante los cuales gritaba y se agitaba violentamente. También había comenzado a tener visiones de sus familiares muertos, quienes según ella le hablaban y le daban instrucciones. El tratamiento de Rebecca comenzó con lo que los puritanos llamaban ayuno de purificación. Al igual que en el caso de María, Rebecca fue privada de alimentos durante periodos prolongados, pero los puritanos añadieron un elemento adicional, la privación del sueño. Rebecca era mantenida despierta durante días enteros mientras los ministros le leían pasajes de la Biblia y la obligaban a recitar oraciones. La lógica era que los demonios eran más activos durante el sueño, por lo que mantener a la víctima despierta los debilitaría. Después de varias semanas de este tratamiento, cuando Rebecca comenzó a alucinar debido a la falta de sueño y alimento, los ministros interpretaron estas alucinaciones como evidencia de que los demonios estaban siendo expulsados. Pero cuando Rebecca colapsó debido al agotamiento extremo y tuvo que ser hospitalizada, los ministros decidieron que necesitaban métodos más agresivos. El siguiente paso fue lo que llamaban exorcismo físico. Rebecca fue atada a una cama mientras múltiples ministros la rodeaban, gritando oraciones y rociándola con agua bendita. Durante estos procedimientos, que podían durar hasta 12 horas seguidas, Rebecca era golpeada con objetos sagrados, especialmente con Biblias, con la creencia de que esto expulsaría a los demonios de su cuerpo. Los moretones y heridas resultantes eran interpretados como marcas dejadas por los demonios al ser expulsados. Pero quizás lo más perturbador del tratamiento de Rebecca fue lo que los documentos llaman purificación interna. Basándose en la creencia de que los demonios podían esconderse dentro del cuerpo de la víctima, Rebecca fue sometida a procedimientos que involucraban la inserción de objetos sagrados en su cuerpo. Cruces pequeñas, fragmentos de huesos de santos y otros objetos bendecidos fueron introducidos en diferentes orificios de su cuerpo, causando infecciones severas y un dolor indescriptible. Durante todo este proceso, que duró 4 meses, Rebecca perdió la capacidad de hablar coherentemente. Los documentos describen cómo hacia el final del tratamiento, solo podía emitir gemidos y llantos. Su peso había disminuido dramáticamente, había perdido la mayor parte de su cabello debido al estrés extremo, y había desarrollado múltiples infecciones que causaban fiebre constante y delirio. A diferencia de María, Rebecca sobrevivió a su tratamiento, pero las consecuencias fueron devastadoras. Nunca recuperó completamente su capacidad de hablar y pasó el resto de su vida en un estado de terror constante, sobresaltándose ante cualquier ruido o movimiento súbito. Su esposo la abandonó, alegando que ya no era la mujer con la que se había casado, y sus hijos fueron enviados a vivir con parientes lejanos. Rebecca pasó sus últimos años viviendo como una mendiga en las calles de Salem, siendo señalada por los niños como la mujer loca y evitada por los adultos que creían que aún podría estar poseída. Estos casos individuales eventualmente evolucionaron hacia los eventos masivos que conocemos mejor, como los juicios de Salem. Pero incluso durante estos juicios más famosos, los tratamientos continuaron siendo utilizados. Las mujeres acusadas de brujería eran sometidas a procedimientos similares antes y durante sus juicios, con la esperanza de obtener confesiones o de curarlas de su supuesta posesión demoníaca. Una de las víctimas menos conocidas de Salem fue Martha Corey, una mujer de 72 años que había sido acusada de brujería principalmente porque había expresado escepticismo sobre las acusaciones contra otras mujeres. Marta había dicho públicamente que creía que las niñas que estaban haciendo las acusaciones estaban fingiendo o estaban enfermas, no poseídas. Esta declaración fue interpretada como evidencia de que ella misma era una bruja tratando de proteger a sus compañeras. El tratamiento de Marta fue particularmente cruel debido a su edad avanzada. Los métodos estándar de ayuno y privación del sueño fueron intensificados porque los ministros creían que una mujer mayor tendría demonios más poderosos y arraigados. Marta fue mantenida sin comida durante 3 semanas,
recibiendo solo pequeñas cantidades de agua cada pocos días. Durante este tiempo, fue obligada a permanecer de pie durante horas mientras los ministros la interrogaban sobre sus supuestas actividades diabólicas. Cuando Marta, debilitada por la edad y la inanición, comenzó a tener dificultades para mantenerse en pie, los ministros interpretaron esto como evidencia de que los demonios estaban abandonando su cuerpo. Pero cuando colapsó completamente y tuvo que ser llevada a una celda, decidieron que los demonios simplemente se habían escondido más profundamente y que necesitaban métodos más agresivos para expulsarlos. Marta fue sometida a lo que llamaban presión espiritual, un procedimiento en el que pesadas piedras eran colocadas sobre su cuerpo mientras estaba acostada en el suelo de su celda. El peso era aumentado gradualmente hasta que Marta apenas podía respirar. La idea era que esta presión física expulsaría a los demonios de su cuerpo, obligándolos a salir por su boca. Durante estos procedimientos, Marta perdía frecuentemente la conciencia, lo cual era interpretado como evidencia de que los demonios estaban siendo expulsados. Después de semanas de este tratamiento, Marta desarrolló múltiples fracturas en las costillas debido al peso de las piedras. También desarrolló neumonía debido a su incapacidad para respirar adecuadamente durante los procedimientos. Los documentos describen cómo hacia el final de su tratamiento, Marta había perdido la capacidad de hablar en voz alta y solo podía susurrar. Su respiración era laboriosa y constante, y había desarrollado una tos que producía sangre. A pesar de su estado físico deteriorado, Marta fue llevada a juicio. Durante el procedimiento judicial, tuvo que ser sostenida por 2 guardias porque ya no podía mantenerse en pie por sí sola. Cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable de brujería, Marta, con la poca voz que le quedaba, respondió: «Soy inocente ante Dios». Esta declaración fue interpretada como evidencia de su culpabilidad, porque según la lógica de la época, solo una bruja verdadera se atrevería a invocar el nombre de Dios mientras estaba siendo juzgada por brujería. Marta fue condenada a muerte por ahorcamiento, pero murió en su celda 3 días antes de la ejecución programada. La causa oficial de muerte fue registrada como enfermedad súbita, pero los documentos médicos que se conservan describen claramente las múltiples fracturas, infecciones y daño pulmonar que había sufrido durante su tratamiento. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común sin ceremonia, y su familia fue obligada a pagar los costos de su encarcelamiento y tratamiento. Estos casos no eran aberraciones o excepciones. Eran parte de un sistema sistemático de control y opresión que se extendía por toda la América colonial. En Nueva Francia, las autoridades católicas utilizaban métodos similares pero con algunas variaciones culturales. En lugar de la presión física utilizada por los puritanos, los franceses preferían lo que llamaban purificación por frío. Las mujeres acusadas de posesión demoníaca en Nueva Francia eran sometidas a exposición prolongada al frío extremo. Durante los duros inviernos canadienses, estas mujeres eran desnudadas y dejadas en celdas sin calefacción durante días o semanas. La lógica era que los demonios, siendo criaturas del infierno, no podrían tolerar el frío extremo y serían obligados a abandonar el cuerpo de la víctima. Una de estas víctimas fue Marie-Claire Dubois, una mujer de 29 años que había sido acusada de posesión después de comenzar a tener convulsiones epilépticas. En aquella época, la epilepsia era completamente incomprendida y era vista como evidencia clara de posesión demoníaca. Marie-Claire fue sometida a tratamiento por frío durante el invierno de 1701, uno de los más duros registrados en la historia de Quebec. Durante 6 semanas, Marie-Claire fue mantenida en una celda subterránea sin ropa ni calefacción, con temperaturas que frecuentemente caían por debajo de los -20 grados Celsius. Era alimentada solo con sopa fría una vez al día, y el agua que le daban para beber frecuentemente estaba parcialmente congelada. Los documentos describen cómo desarrolló congelación severa en los dedos de manos y pies, perdiendo eventualmente 3 dedos de los pies y 2 de las manos. Pero lo más perturbador del caso de Marie-Claire fue que las convulsiones epilépticas continuaron durante todo el tratamiento. Cada vez que tenía una convulsión en la celda helada, los sacerdotes lo interpretaban como evidencia de que los demonios estaban luchando contra el frío sagrado.
Cuando las convulsiones se volvieron más frecuentes debido al estrés extremo y la hipotermia, los sacerdotes decidieron que necesitaban intensificar el tratamiento. Marie Claire fue trasladada a una celda aún más fría, una que había sido excavada directamente en el hielo del río San Lorenzo. Esta celda estaba constantemente húmeda debido al hielo derretido, y las temperaturas nunca subían por encima de los -10 grados. Marie Claire fue mantenida en esta celda durante 2 semanas adicionales, durante las cuales desarrolló neumonía severa y comenzó a toser sangre constantemente. Hacia el final de su tratamiento, Marie Claire había perdido la capacidad de moverse por sí sola debido a la congelación y la debilidad extrema. Los documentos describen cómo tenía que ser cargada por los guardias cuando era llevada a las sesiones de exorcismo, durante las cuales era rociada con agua bendita que se congelaba inmediatamente al tocar su piel. Sus últimas palabras registradas fueron una súplica dirigida a su madre: por favor, dile a mis hijos que traté de ser fuerte. Marie Claire murió en su celda de hielo después de 8 semanas de tratamiento. La causa oficial de muerte fue registrada como expulsión exitosa de demonios, pero los documentos médicos describen claramente hipotermia severa, neumonía y falla orgánica múltiple. Su cuerpo estaba tan congelado cuando fue encontrado que tuvieron que esperar 3 días para que se descongelara lo suficiente como para ser enterrado. Estos tratamientos no se limitaban a mujeres adultas. Los niños, especialmente las niñas, también eran sometidos a procedimientos similares cuando mostraban comportamientos considerados anormales. En las colonias españolas, cualquier niña que mostrara signos de lo que hoy reconoceríamos como autismo, o simplemente una personalidad fuerte e independiente, podía ser diagnosticada con posesión demoníaca temprana. Una de estas víctimas fue Isabella Morales, una niña de apenas 12 años que vivía en Lima, Perú, en 1678. Isabella había comenzado a mostrar comportamientos que preocupaban a sus padres: hablaba poco, prefería jugar sola, y tenía rabietas cuando era obligada a participar en actividades sociales. En la sociedad colonial, estos comportamientos en una niña eran vistos como signos claros de influencia demoníaca. El tratamiento de Isabella comenzó con lo que llamaban corrección espiritual. Fue enviada a un convento donde las monjas intentaron corregir su comportamiento a través de oración constante, ayuno y castigo físico. Isabella era obligada a permanecer de rodillas durante horas mientras recitaba oraciones, y era golpeada con varas cuando mostraba signos de distracción o resistencia. Cuando estos métodos no produjeron los cambios de comportamiento deseados, las monjas decidieron que Isabella estaba poseída por demonios y que necesitaba tratamientos más agresivos. Fue sometida a purificación por dolor, un procedimiento en el que era golpeada sistemáticamente con objetos sagrados mientras las monjas recitaban oraciones. La lógica era que el dolor físico expulsaría a los demonios de su cuerpo joven. Durante estos procedimientos, Isabella era golpeada con cruces de madera, rosarios con cuentas grandes, y otros objetos religiosos. Los golpes se concentraban en áreas que las monjas creían que eran puntos de entrada demoníaca: la cabeza, el pecho y las manos. Isabella desarrolló moretones severos por todo el cuerpo, y varios de los golpes en la cabeza le causaron conmociones que resultaron en dolores de cabeza constantes y episodios de confusión. Después de varios meses de este tratamiento, cuando Isabella comenzó a mostrar signos de daño cerebral debido a las repetidas conmociones, las monjas interpretaron estos síntomas como evidencia de que los demonios estaban siendo expulsados pero estaban luchando por mantenerse. Decidieron intensificar el tratamiento añadiendo purificación por fuego. Isabella, a los 12 años, fue sometida a procedimientos en los que hierros candentes eran presionados contra diferentes partes de su cuerpo. Las cicatrices resultantes eran vistas como marcas sagradas que impedirían que los demonios regresaran. Los gritos de Isabella durante estos procedimientos eran interpretados como los lamentos de los demonios siendo expulsados de su cuerpo. El tratamiento de Isabella duró 1 año completo. Durante este tiempo, perdió una cantidad significativa de peso, desarrolló múltiples infecciones debido a las heridas causadas por los hierros candentes,
Y comenzó a mostrar signos de lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Había desarrollado un miedo extremo a cualquier contacto físico y se sobresaltaba violentamente ante cualquier ruido súbito. Hacia el final de su tratamiento, Isabella había perdido completamente la capacidad de hablar. Los documentos describen cómo solo podía comunicarse a través de gemidos y llantos. Su comportamiento había cambiado dramáticamente, ya no mostraba ningún signo de independencia o resistencia, sino que obedecía cualquier orden inmediatamente, sin importar cuán extraña o dolorosa fuera. Las monjas interpretaron este cambio como evidencia de que el tratamiento había sido exitoso y que los demonios habían sido expulsados. Isabella fue declarada curada y enviada de vuelta con su familia. Pero la niña que regresó a casa era completamente diferente de la que había sido enviada al convento un año antes. Isabella nunca recuperó su capacidad de hablar normalmente. Pasó el resto de su vida comunicándose principalmente a través de gestos y sonidos simples. Desarrolló múltiples fobias severas, incluyendo miedo a la oscuridad, a los espacios cerrados y especialmente a cualquier objeto religioso. Cuando veía una cruz o escuchaba oraciones, entraba en pánico y tenía que ser físicamente contenida para evitar que se lastimara a sí misma. La familia de Isabella, inicialmente agradecida por su curación, gradualmente se dio cuenta de que algo terrible había ocurrido durante su tratamiento. Pero cuando intentaron obtener información sobre lo que exactamente había sucedido en el convento, se encontraron con un muro de silencio. Las monjas se negaron a discutir los detalles del tratamiento, alegando que eran asuntos espirituales confidenciales. Isabella murió a los 18 años, apenas 6 años después de su curación. La causa oficial de muerte fue registrada como fiebre súbita, pero los síntomas descritos por su familia sugieren que murió debido a complicaciones relacionadas con las múltiples infecciones y el daño físico que había sufrido durante su tratamiento. Su muerte fue vista por muchos en la comunidad como evidencia de que los demonios habían regresado para reclamarla, lo cual solo reforzó la creencia en la efectividad de estos tratamientos brutales. La verdad detrás de las mujeres endemoniadas en la América colonial es una historia de sistemática opresión, tortura médica y control social disfrazado de tratamiento religioso. Miles de mujeres y niñas fueron sometidas a estos procedimientos brutales, no porque estuvieran realmente poseídas por demonios, sino porque sus comportamientos desafiaban las normas sociales estrictas de la época o porque sufrían de condiciones médicas que no eran comprendidas. La mayoría de estas mujeres probablemente sufrían de condiciones que hoy reconoceríamos como enfermedades mentales tratables, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, epilepsia, o simplemente los efectos del trauma y el estrés de vivir en una sociedad extremadamente represiva. En lugar de recibir comprensión y tratamiento médico apropiado, fueron sometidas a torturas sistemáticas que frecuentemente resultaban en daño permanente o muerte. Estos casos no eran aberraciones aisladas, sino parte de un sistema más amplio de control social que utilizaba el miedo a lo sobrenatural para mantener a las mujeres en línea. Cualquier mujer que mostrara independencia, inteligencia, o simplemente diferencia, podía encontrarse acusada de posesión demoníaca y sometida a estos tratamientos brutales. Era una forma efectiva de asegurar que las mujeres permanecieran sumisas y conformes a las expectativas sociales. La documentación de estos casos ha sobrevivido en archivos inquisitoriales, registros judiciales y documentos eclesiásticos a lo largo de toda América. Pero durante siglos, estos documentos han sido ignorados, mal interpretados o deliberadamente ocultados. Solo en las últimas décadas, los historiadores han comenzado a examinar sistemáticamente estos archivos y a revelar la verdadera extensión de estos horrores. Lo más perturbador de todo es que estos tratamientos continuaron durante siglos, evolucionando y adaptándose pero nunca desapareciendo completamente. Incluso en el siglo XIX, mucho después de que la ciencia médica había comenzado a comprender las enfermedades mentales, las mujeres que mostraban comportamientos anormales seguían siendo sometidas a tratamientos que eran esencialmente formas de tortura disfrazadas de medicina.
La historia de las mujeres endemoniadas de la América colonial es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando el miedo, la superstición y el deseo de control se combinan con el poder institucional. Es una historia que necesita ser contada, no solo para honrar la memoria de las miles de mujeres que sufrieron y murieron, sino también para asegurar que nunca olvidemos las consecuencias terribles de permitir que el fanatismo y la ignorancia dicten cómo tratamos a aquellos que son diferentes o vulnerables. Estas mujeres no eran brujas ni estaban poseídas por demonios. Eran víctimas de un sistema que no podía tolerar la diferencia y que utilizaba la religión y la superstición para justificar actos de crueldad inimaginable. Su verdadera historia, silenciada durante siglos, finalmente está siendo contada, y es una historia que todos necesitamos escuchar y recordar.